En este apartado vamos a realizar el trazado de rayos y los cálculos necesarios para obtener el rayo emergente a la salida de un prisma óptico. Lo primero, vamos a explicar lo que es un prisma óptico. Un prisma es un medio transparente que está delimitado por dos caras planas, pero que no sean paralelas entre sí. En este caso hemos dibujado un prisma triangular, que es el ejemplo más típico de prismas, pero podría tener cualquier otra forma. En este prisma lo primero que tendremos será un rayo incidente, que es este rayo que viene por aquí, incide sobre la primera cara y atraviesa al interior del prisma, con lo cual este sería el rayo refractado. Si suponemos que fuera del prisma el índice de refracción N1 es el del aire, por ejemplo N1 igual a 1, y dentro del prisma tenemos un índice de refracción N2, que en este caso vamos a suponer que es el del vidrio, que es 1,3. Vale, a nosotros los datos que nos darán en el problema son cuánto vale el ángulo de incidencia, cuánto valen los índices de refracción fuera y dentro del prisma, y el ángulo del prisma, que es este ángulo que hemos dibujado aquí, A. En vez de explicarlo teóricamente como hicimos con las láminas planas y paralelas, vamos a ir haciendo un ejemplo práctico porque yo creo que es más visual y fácil de entender si le vamos poniendo datos. Así que vamos a suponer que incide un rayo que forma 20 grados con la normal, eso es a lo que llamamos el ángulo de incidencia. Vamos a suponer que el ángulo del prisma es 50 grados. Y vamos a suponer que el índice de refracción dentro del prisma es 1,4. Vale, tendríamos que hacer los cálculos y además el trazado de rayos. Antes de realizar ningún cálculo, hemos dibujado ya aquí cómo sería el rayo refractado en el interior del prisma, que, como ya vimos el otro día en clase, si pasamos de un medio con un índice de refracción menor a un medio con un índice de refracción mayor, el ángulo incidente será mayor que el ángulo refractado, es decir, el rayo refractado se acerca a la normal. Es por eso que lo hemos dibujado más pequeño el ángulo refractado que el ángulo incidente. No obstante, vamos a realizar los cálculos. Para calcular cuánto vale el ángulo refractado en el interior del prisma R1, vamos a utilizar la ley de Snell, que ya conocemos, que nos dice que el índice de refracción fuera del prisma, N1, por el seno del ángulo incidente es igual al índice de refracción dentro del prisma por el seno del ángulo refractado. Sustituimos los datos conocidos, 1 por el seno de 20 grados es igual a 1,4 por el seno de R1, de aquí despejamos el valor de R1 y obtenemos que este ángulo R1 vale 14,14 grados. A continuación, este ángulo refractado viaja por el interior del prisma y volverá a incidir o incidirá con la segunda cara del prisma. De esta manera dibujamos la normal en la segunda cara y ahora ocurrirá el proceso contrario. Ahora, como estamos pasando de un ángulo de incidencia I sub 2 dentro de un medio con mayor índice de refracción a un ángulo emergente E
fuera del prisma con un ángulo, con un índice de refracción menor, pues en este caso el rayo a la salida del prisma se alejará, de la normal. A este ángulo a la salida le vamos a llamar E, el ángulo de emergencia. Para poder obtener el valor de este ángulo de emergencia E, necesito conocer el valor del ángulo de incidencia en la segunda cara I sub 2. Vale. Hay muchas formas de calcular este ángulo de incidencia I sub 2. Todas ellas se basan en propiedades geométricas o trigonométricas. Básicamente nos basta con saber que los ángulos de un triángulo siempre van a sumar 180 grados y que los ángulos de un cuadrilátero siempre van a sumar 360 grados. Entonces el problema consiste en buscar un cuadrilátero o un triángulo en el cual yo conozca todos los ángulos menos uno y a partir de ahí ir calculando cosas. Por ejemplo, se me ocurre, pero no es la única opción válida, ya digo. Voy a dibujar en color verde, voy a considerar este cuadrilátero. Por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Ese cuadrilátero que he dibujado en color verde. Vale, en este cuadrilátero conozco este ángulo que vale 50 grados más este ángulo sé que vale 90 grados porque es un ángulo recto, porque es el ángulo que forman el lado con la normal. Este ángulo de aquí, por lo mismo que antes, también sé que vale 90 grados. Y el único ángulo que me faltaría de conocer es este ángulo de aquí, que voy a llamar, por ejemplo, alfa. Y como es un cuadrilátero, sé que sus cuatro ángulos tienen que formar 360 grados. De aquí puedo calcular el ángulo alfa, que sería 360 menos 180, 180, menos 50, 130 grados. Fijaros que esto siempre se va a cumplir que este ángulo y este ángulo van a ser complementarios, entre ellos van a sumar 180 grados. ¿Vale? De hecho, lo que se cumple es que este ángulo de aquí es A. Entonces, este siempre va a ser 180 menos A. Una vez he calculado este ángulo alfa, que vale 130 grados, pues fijándome en este triángulo de aquí, fijándome en ese triángulo, podemos calcular el valor de I sub 2, porque yo sé que R1 más el ángulo alfa más el ángulo que quiero calcular I sub 2 tienen que sumar 180 grados. Despejando de aquí, calculamos el valor del ángulo I sub 2, que es 35,86 grados.
Una vez hemos calculado el ángulo de incidencia sobre la segunda cara I sub 2, aplicando nuevamente la ley de Snell a la segunda cara, tenemos que N1, en este caso, partimos dentro del prisma, 1,4, por el seno de este ángulo de incidencia, 35,86, tiene que ser igual al índice de refracción fuera, que es 1, por el seno del ángulo emergente, que es I. Obtenemos así el valor de E, 55,1 grados. Simplemente comentar que esta no es la única forma que hay para calcular el ángulo I sub 2, según miremos en diferentes ejercicios resueltos o se nos ocurran a nosotros diferentes formas, ¿vale? Pues hay muchas otras maneras de calcular este ángulo I sub 2. Podríamos, por ejemplo, también haber prolongado el rayo incidente y el rayo emergente, haber formado este cuadrilátero, ¿vale? Podríamos formar este triángulo de aquí arriba, calcular esto, y una vez conoces esto con todo el cuadrilátero, sacar este otro de aquí abajo. Bueno, no sé, hay un montón de formas de calcular ese ángulo interior y todas ellas son válidas, ¿vale? Al final obtenemos así el ángulo a la salida del prisma, que es 55,1 grados. Otro dato, otra cosa que nos pueden pedir calcular en este tipo de problemas es el ángulo de desviación del rayo incidente y el rayo emergente. El ángulo de desviación del rayo incidente, que es este rayo que tenemos aquí, que ya he prolongado antes, y el rayo emergente, que es este rayo que tenemos aquí, que también he prolongado antes, es precisamente este ángulo que se suele representar con la letra griega delta. ¿Qué podemos hacer para calcular ese ángulo delta? Bueno, pues igual que antes, muchas formas de hacerlo. Lo que vamos a hacer en este caso es calcular primero este ángulo que le voy a llamar beta. ¿Cómo calculo ese ángulo beta? Bueno, pues viendo los datos de los que ya dispongo, me voy a fijar en este cuadrilátero que voy a dibujar de color azul. Este lado y estos dos lados de los que ya dispongo. Vale, el ángulo alfa le conozco. Este ángulo de aquí que voy a dibujar en azul y este otro ángulo de aquí, en realidad también les conozco. ¿Por qué? Pues porque si me fijo, este ángulo dibujado en azul es precisamente I sub 1, son iguales, y este ángulo de aquí coincide exactamente con el ángulo E. Así que, dado que conozco estos tres ángulos, puedo calcular beta. Aplico lo que hemos visto antes, los ángulos de un cuadrilátero suman 360 grados, así que voy a sumar 20 grados más 130 grados más 55,1 grados más beta es igual a 360. De aquí el ángulo beta vale, decíamos, 154,9 grados. Y el ángulo que me piden, el ángulo de desviación delta, es precisamente el ángulo suplementario de beta. Quiere decir que entre los dos, beta más delta, suman 180 grados, el ángulo llano. Así que de aquí obtenemos el valor de delta, que sería 25,1 grados.